Muy buenos días, agradecemos como siempre su presencia y le invitamos a conocer la agenda electoral de esta semana. Por favor, acompáñenos en esta emisión. Saludo con mucho gusto a Lucy Farías. Buenos días, Lucy. Te saludo a ti, Federico Mora. Qué gusto que estemos juntos otra vez para darle a conocer lo más importante de la agenda de esta semana. Recuerde que lo que hoy es agenda, mañana será noticia, así es que le invitamos muy cordialmente a que permanezca al tanto de la agenda electoral. Ahora le compartimos como cada semana, en este espacio, los avances y las efemérides. ¿Nos acompaña? Estos son los avances. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación participa los días 14 y 15 de agosto en la Conferencia Integridad Electoral en América Latina. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación invita a participar en el cuarto concurso nacional de ensayo en materia de justicia abierta, transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y archivos. La editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha consolidado como la más importante del país en materia electoral. Todos los títulos que componen el catálogo editorial institucional se encuentran en los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para su consulta. Conoceremos el manual sobre los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas, una novedad editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, traducido al maya, náhuatl, mixteco, tzetzal y rarámuri. En Argentina se realizaron las elecciones primarias de cara a las legislativas del próximo 22 de octubre. Estas son las efemérides de la semana. El 14 de agosto de 1770 nace Mariano Matamoros, quien ingresó al sacerdocio y luego a la lucha insurgente. El 15 de agosto de 1974 muere en la Ciudad de México María Luisa Ocampo Heredia, promotora del voto femenino. El 16 de agosto de 1965 entran en operación las primeras teleaulas, destinadas a la alfabetización a distancia. El 17 de agosto de 1848, Yucatán se reincorpora a la República. El 18 de agosto de 1873, el Congreso de la Unión declara a Benito Juárez benemérito de la patria. Los días 14 y 15 de agosto tendrá lugar la conferencia sobre integridad electoral en América Latina, en la que distintos organismos compartirán experiencias y buenas prácticas, además de que compararán retos para fortalecer y trabajar en la integridad electoral de la región. Organizado por el Instituto Nacional Electoral y la Fundación Kofi Annan, el evento, que durará 2 días, también busca apoyar la democracia mediante elecciones pacíficas, con integridad y transiciones tersas en América Latina. Colaborarán la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, el Instituto Electoral de la Ciudad de México y el Parlamento Latinoamericano y Caribeño Parlatino. Así, este día 14 y 15 de agosto participarán representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, de la academia y de los medios de comunicación de diversos países. También se convocará a actores políticos nacionales, regionales y globales con diferentes afiliaciones políticas y posiciones ideológicas para facilitar un diálogo regional sobre integridad electoral. Así es, Federico. Los países participantes en la conferencia sobre integridad electoral en América Latina serán, precisamente México, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Venezuela, El Salvador, Guatemala y Paraguay. De igual forma, se indica que en 6 mesas de trabajo se discutirán en generales los temas concepto de integridad electoral, perspectiva de género en los procesos electorales, dinero y política, prevención y control de la violencia relacionada con las elecciones, acceso a la justicia, medios de comunicación y amenazas a la integridad electoral. A partir de dicha discusión, la que se lleve a cabo en estos días 14 y 15, se elaborará un informe que sintetice la situación de la democracia y la integridad electoral en la región latinoamericana y se formará una red de profesionales, actores políticos, expertos y organizaciones de la sociedad civil. La conferencia sobre integridad electoral en América
Latina se desarrollará en las instalaciones, se viene desarrollando en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la Ciudad de México y participarán la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otalora Malasis, y en su momento lo ha hecho la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso. Así es, y bueno, en otra información, a todo el público interesado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo invita a participar en el 4º Concurso Nacional de Ensayo en materia de justicia abierta, transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y archivo, con trabajos que aborden alguna de las temáticas señaladas en la convocatoria. El ensayo deberá tener una extensión mínima de 10 cuartillas y una máxima de 20. Deberá también enfocarse en el análisis y alternativas de solución a problemas prácticos y retos vinculados a algunas de las temáticas referidas en la base segunda de la convocatoria. Y para tal efecto, deberá hacer el planteamiento del problema en el contexto en el que se presenta, las características de las posibles soluciones, propuesta, su viabilidad, la metodología aplicable y los resultados esperados. Además, deberá documentar debidamente las fuentes de información utilizadas. Recuerde, el Tribunal Electoral le invita a participar en este 4º Concurso Nacional de Ensayo en materia de justicia abierta, transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y archivo. Los temas serán justicia, Tribunal Electoral abierto, entendido esto como un esquema análogo al gobierno abierto, transparencia proactiva y acceso a la información, ambas en materia electoral, protección de datos personales en sentencias electorales en el contexto de la justicia electoral abierta. También Federico, la ética judicial electoral como elemento de combate a la corrupción, archivos jurisdiccionales y archivos administrativos electorales, nuevas tecnologías en la impartición de justicia electoral atendiendo a los principios de justicia abierta y también el papel de las redes sociales en la justicia electoral abierta. Los ensayos, así como los documentos anexos, se remitirán de manera electrónica a la cuenta de correo electrónico ensayo.transparencia@te.gov.mx. La recepción de los trabajos estará abierta a partir de la publicación de la convocatoria y se cerrará hasta las 23:59 horas del viernes 15 de septiembre de 2017. Y en información de las salas regionales, hoy lunes 14 de 9 a 17:15 horas y el martes 15 de 9:30 a 16 horas, la magistrada presidenta de la Sala Regional Guadalajara, Gabriela del Valle Pérez, asiste a los trabajos de la Conferencia Internacional Integridad Electoral en América Latina. Esto en el Salón José María Morelos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y por su parte, el magistrado de la Sala Regional Guadalajara, Jorge Sánchez Morales, presenta la conferencia Reelección Legislativa y de Ayuntamientos en la sala audiovisual del Museo de Arte de Mazatlán, hoy lunes 14 a las 11 horas. Y en el Salón de Plenos del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, el martes 15 a las 11 horas. Continuamos con la información de las salas regionales. El jueves 17 a las 18 horas, la magistrada presidenta de la Sala Regional Guadalajara, Gabriela del Valle, y los magistrados Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez y Jorge Sánchez Morales asisten a la conferencia magistral Jurisprudencia Interamericana en materia de protección de derechos políticos que impartirá el relator por México sobre los derechos de defensoras y defensores de derechos humanos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, José de Jesús Orozco Enríquez, en el Auditorio Salvador Allende Gómez del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara. El viernes 18 a las 17 horas, el magistrado de la Sala Regional Guadalajara, Jorge Sánchez Morales, asiste en representación de la sala a las conferencias Control de Validez de las Leyes en México y Evolución del Derecho Electoral, Autoridades Electorales, como parte del curso de actualización en Derecho Electoral. Esto será en el auditorio de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Y el miércoles 16 a las 17 horas, el magistrado presidente de la Sala Regional Jalapa, Adín Antonio de León Gálvez, participa como presentador del libro Democracia y Datos, Democratización Eficiente y sus Elementos, en el marco de la Feria del Libro, esto es, en la exhibición editorial en la Universidad Anáhuac de Jalapa. Y en tanto, el martes 15 a las 9:30 horas, el magistrado presidente de la Sala Regional Ciudad de México, Armando Maitret Hernández, participa en los trabajos de la Conferencia Internacional Integridad Electoral en América Latina. En el salón, lo habíamos comentado ya, José María Morelos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En tanto, el viernes 18 de las 11 a las 11:45 horas,
La magistrada de la Sala Regional Ciudad de México, María Guadalupe Silva Rojas, presenta la conferencia magistral en el marco de la maestría en Derecho Electoral con orientación profesional en modalidad no escolarizada, primera generación, esto en el auditorio José Luis de la Peza de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También el viernes 18 a las 16 horas, el magistrado presidente de la Sala Regional Ciudad de México, Armando Maitret Hernández, participa en la reunión de trabajo previo al Taller Nacional de Profesionalización de los Servicios de Interpretación de Lengua de Señas Mexicanas en el ámbito jurídico, esto en la Sala Regional Especializada. En tanto, el jueves 17 a las 18 horas, el magistrado de la Sala Regional Toluca, Juan Carlos Silva Daya, asiste a la ceremonia de inauguración de la maestría en Derecho Electoral con orientación profesional en modalidad no escolarizada, primera generación, en el auditorio José Luis de la Peza de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El viernes 18 a las 17 horas, el magistrado de la Sala Regional Toluca, Juan Carlos Silva Daya, pues imparte cátedra en el marco de la maestría en Derecho Electoral en el auditorio José Luis de la Peza de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el marco de la consulta ciudadana sobre el presupuesto participativo 2018, el Instituto Electoral de la Ciudad de México determinó ampliar el plazo para que las autoridades de las 16 demarcaciones cumplan con esa etapa de la convocatoria. El plazo se extendió en virtud del gran número de proyectos que fueron registrados para la consulta y que se llevará a cabo el domingo 3 de septiembre de este año. Derivado de lo anterior, fue necesario recorrer los plazos de otras etapas establecidas en la convocatoria. La difusión de las fechas modificadas se realizará a través del portal de internet www.iedf.org.mx. Hasta el 27 de agosto tendrá verificativo la realización y coordinación de los foros informativos con la población de la colonia o pueblo originario que les corresponda. La difusión de las fechas modificadas se realizará a través del portal de internet www.iedf.org.mx. Y en otra información, la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, la FEPADE, invita a participar en el 7º Concurso Nacional de Cortometraje. El objetivo de este concurso de la FEPADE es fomentar el conocimiento de los delitos electorales para evitarlos y a la par invitar directamente a la ciudadanía para participar en la prevención y persecución de los mismos. La convocatoria está dirigida a todo el público y los temas son, en general, usurpación de identidad, peculado electoral y condicionamiento de programas sociales. La fecha límite de inscripción es el 15 de septiembre. Para consultar las bases completas, consulta por favor la página www.fepade.gov.mx. Asimismo, la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, la FEPADE, invita a participar en el concurso, que es el tercero ya, de fotografía. El objetivo de este concurso de la FEPADE pues es fomentar, como bien lo comentabas Federico, el conocimiento de los delitos electorales para evitarlos y a la par invitar directamente a la ciudadanía para participar en la prevención y persecución de los mismos. La convocatoria está dirigida a todo el público y los temas son en general usurpación de identidad, peculado electoral y condicionamiento de programas sociales. La fecha límite también de inscripción es el 15 de septiembre y para consultar las bases completas también le recomendamos consultar www.fepade.gov.mx. Y en otra información, el Instituto Electoral de la Ciudad de México impulsará la participación infantil en la consulta para niñas, niños y adolescentes 2017 que se llevará a cabo en el marco de la consulta ciudadana de presupuesto participativo 2018. El ejercicio consultivo está diseñado para menores de 6 a 17 años de edad y se realizará el domingo 3 de septiembre junto con la modalidad presencial de la consulta ciudadana de presupuesto participativo a través de 482 mesas receptoras de expresión que serán instaladas en las 16 delegaciones. El Instituto Electoral de la Ciudad de México destacó que la consulta infantil es un ejercicio inédito de participación ciudadana mediante el cual se busca que niñas, niños y adolescentes manifiesten con dibujos y textos libres que depositarán en urnas cuáles son las necesidades de sus colonias o pueblos originarios. La consulta para niñas, niños y adolescentes se realizará el domingo 3 de septiembre de 2017 de las 9 de la mañana a las 17 horas y la ubicación de las mesas receptoras de opinión pueden consultarse en la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
La editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación surge ante la necesidad de que la ciudadanía en México cuente con publicaciones especializadas en temas de derecho electoral a las que pueda tener fácil acceso. El propósito es difundir la cultura democrática en México y dar cabida a los análisis críticos que se hacen tanto de las resoluciones que emite el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como de la situación actual en materia electoral que se vive en nuestro país y en el mundo. Los distintos temas que abordan las obras del Tribunal Electoral van desde las elecciones por sistemas normativos internos hasta las sentencias que han emitido cortes extranjeras, sin perder de vista un tema en el que el tribunal ha puesto mucho interés: la paridad entre hombres y mujeres. Asimismo, para contribuir de una manera sencilla a la educación, el Tribunal Electoral en su catálogo cuenta con publicaciones para el público infantil. La editorial del Tribunal Electoral se ha consolidado como la más importante del país en materia electoral. El Tribunal Electoral ha creado colecciones para organizar los temas y propósitos de cada texto y así llegar a varios segmentos de la sociedad. Los títulos se caracterizan por la pluralidad, el enfoque moderno y el rigor académico. Los libros del Tribunal Electoral son de distribución gratuita, Federico. Se pueden solicitar mediante un correo electrónico editorial@te.gov.mx o llenando el formulario en la página que aparece ahora mismo en pantalla. Todos los títulos que componen el catálogo tienen una versión electrónica que se puede descargar desde nuestra página web y bueno, pues esta opción permite la atención inmediata para quien necesita consultar un libro desde cualquier sitio en el que se encuentre, cubrir una extensión geográfica de potenciales lectores y lectoras y no solo del ámbito nacional, sino también internacional, economizar en reimpresiones y mantener vigentes todos los textos. También se ha desarrollado un catálogo en versión para una búsqueda detallada y hacer un recorrido más enriquecedor, ya que cuenta con sinopsis, ficha curricular de autores y colaboradores, búsqueda por tema y palabras clave. La editorial del Tribunal Electoral se ha consolidado como la más importante del país en materia electoral. Y ya hablando de estos temas, hoy les vamos a recomendar el Manual sobre los Derechos Político-Electorales de los Pueblos y Comunidades Indígenas, un trabajo editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este manual ha sido traducido al maya, náhuatl, mixteco, tzetzal y rarámuri en el marco del Seminario Internacional sobre la Defensa de los Derechos Político-Electorales Indígenas. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó simultáneamente en la ciudad de Puebla el pasado 10 de agosto, Lucy, el protocolo para defensoras y defensores de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas y el manual sobre los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas. Y ante representantes de comunidades indígenas de diversas partes del país, así como especialistas internacionales, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otalora Malasis, la magistrada y el magistrado de la Sala Superior, Mónica Aralí Soto Fregoso y Reyes Rodríguez Mondragón, destacaron la importancia de ambos documentos para impulsar y garantizar el pleno respeto de los derechos político-electorales de los indígenas. El Manual sobre los Derechos Político-Electorales de los Pueblos y Comunidades Indígenas es un trabajo editorial del Tribunal Electoral y su contenido fue traducido a 5 lenguas indígenas, ya lo decías tú muy bien, Federico, el maya, el náhuatl, el mixteco, el celtal, rarámuri, y define cuáles son los derechos político-electorales que reconoce la Constitución y los instrumentos ratificados por México, así como los derechos específicos de los pueblos indígenas, como son el derecho a la diferencia, a la no discriminación, a la libre determinación, a la autoadscripción, a la justicia, a la consulta, a los derechos lingüísticos. Imagínate qué cantidad de derechos. Además, presenta una guía de la cadena impugnativa que una queja puede seguir hasta ser revisada por el Tribunal Electoral, de ser el caso. El manual ha sido creado como una herramienta de alto valor en el marco del trabajo realizado precisamente por la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral. Para todas y todos los interesados en el tema es imprescindible. Las publicaciones editoriales del Tribunal Electoral son gratuitas y se pueden descargar vía internet en nuestra página oficial. Y bueno, Lucy, amigos, todos los títulos que componen el catálogo del Tribunal Electoral se encuentran en los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para su consulta. Así, al visitar los centros de documentación, te esperan, entre muchos títulos más, comentarios a las sentencias del Tribunal Electoral, que es un espacio de reflexión y apertura a la crítica del trabajo jurisdiccional que realiza el Tribunal Electoral, en el que se someten sus sentencias más relevantes
al análisis de académicos y estudiosos del derecho electoral. Además, en los centros de documentación se ubican temas selectos de derecho electoral que concentra ensayos en materia electoral. Entre sus ejemplares se encuentran los que hacen un recuento histórico de la justicia electoral en nuestro país, analizan la paridad de género, cuestionan la fiscalización a los partidos políticos o incluso abordan otras ramas como el derecho de autor, aplicadas al ámbito electoral. Con esta colección se continúa la divulgación de reflexiones especializadas, también a tu alcance, cuadernos de divulgación de la justicia electoral, y esta colección va dirigida a un público no necesariamente especializado y está dotada de un carácter multidisciplinario. Visita así los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y consulta los diálogos judiciales, versiones estenográficas que presentan los criterios de resolución más innovadores y trascendentes del Tribunal Electoral por medio de las versiones estenográficas, Lucy, de algunos de los argumentos centrales emitidos por los magistrados de la Sala Superior. Así es, Federico, la invitación es para que nos visites en los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Solo necesitas una identificación oficial y consulta también las sentencias relevantes de cortes extranjeras, a través de la cual conocerás criterios de gran diversidad de sistemas políticos que auxilien en el desarrollo de la función jurisdiccional. Para ello, se seleccionan sentencias internacionales destacadas acompañadas de un análisis de reconocidos especialistas. Bicentenarios te ofrece una recopilación de documentos de notable valor histórico para la democracia latinoamericana, con énfasis en la mexicana, con el propósito de revalorarlos o darlos a conocer en los albores del siglo XXI. Tales documentos se acompañan de otros escritos que permiten contextualizar su origen y mostrar la importancia que revisten en la actualidad. En legislaciones encontrarás concentrados todos los ordenamientos actualizados federales y de cada entidad federativa en materia electoral, además de la Constitución Federal y la de cada estado mexicano. Publicaciones periódicas también en este rubro se incluyen importantes publicaciones como la Gaceta Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral y la revista Justicia Electoral. Esta última reúne a los especialistas más destacados en materia electoral, lo cual convierte a la publicación en una referencia nacional e internacional acerca de este tema. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fortaleciendo el sistema bibliotecario en materia jurídico-electoral y consolidando un acervo único y especializado a nivel nacional. Para más información, escríbenos sendoc@te.gov.mx. Y en los temas a nivel internacional les comentamos que Argentina votó con normalidad en las elecciones primarias de las que saldrán los candidatos y las listas definitivas de cada fuerza política, esto de cara a las legislativas del 22 de octubre, unos comicios que serán el primer gran examen para el gobierno. Hubo, según las fuentes, una muy importante participación de la ciudadanía, ya que alrededor del 74% del electorado pudo sufragar. Y según los primeros resultados del escrutinio provisional, la fuerza más votada fue el Frente Gubernamental Cambiemos. Así es, Federico, las elecciones legislativas de Argentina de 2017 se realizarán el 22 de octubre para elegir ¿qué? Ya les comentamos, diputados, diputadas y senadores, senadoras del Congreso de la Nación Argentina. En esta elección se renovarán un tercio de la Cámara de Senadores para el periodo 2017-2023 y casi la mitad de la Cámara de Diputados para el periodo 2017-2021. Previamente, el 13 de agosto, y como usted lo sabe, se realizaron las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Por sus siglas se conocen como las elecciones PASO, para elegir a los candidatos o candidatas que se presentarán para ocupar estos cargos. Los legisladores electos deben asumir sus cargos ya el próximo 10 de diciembre. Así es, Lucy. Bueno, es así como llegamos al final de esta emisión. Muchas gracias por su atención y compañía. Esto fue Agéndate, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el deseo de que tengan todos ustedes una excelente semana. Gracias, Lucy Farías. Gracias a ti, Federico Mora. Como siempre, un placer compartir contigo este espacio. Gracias por su preferencia y sintonía en Agéndate. Le invitamos para que esté con nosotros la próxima.